Bienvenidos a nuestro canal de historias fascinantes. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Y ahora, empecemos. Una joven contratada como criada por un hombre rico descubre el terrible plan de su prometida. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos videos. Y ahora empecemos. Victoria, casi sin aliento, corrió hacia la estación de autobuses mientras miraba hacia atrás. Su cabello estaba despeinado, su abrigo abierto de par en par, y en sus manos llevaba un pequeño bolso de viajes, que era su único equipaje. A duras penas logró hacer una larga fila y así comprar el último boleto para un autobús que pasaba por su pueblo. Uf, lo logré. Al menos no tendré que pasar la noche en la estación de tren, aunque espero que Daniel no me esté persiguiendo. De lo contrario, no sobreviviré. Me matará y todo habrá sido en vano. En cada hombre que pasaba, ella veía a su sádico esposo del que apenas podía escapar. El miedo la había paralizado completamente, por lo que cuando finalmente se sentó en su asiento, exhaló aliviada y se cubrió con el sombrero casi hasta los ojos para llamar la atención lo menos posible. En una de las paradas hacia su destino, subió una anciana delgada. Lo hizo con dificultad mientras jadeaba, y estaba empapada y también aparentemente tenía problemas cardíacos. Luego de subir, empezó a buscar un lugar para sentarse, por lo que cuando vio un asiento vacío junto a Victoria, preguntó tímidamente si podía sentarse juntas, y la chica sonriendo respondió amablemente: «Sí, por supuesto, siéntese». Inmediatamente, después de que la anciana se sentara, el conductor se levantó apresuradamente para cobrar el pasaje, informando que había aumentado de nuevo y ahora costaba $5, pero la anciana no se esperaba ese cambio y comenzó a buscar frenéticamente en los bolsillos de su chaqueta, aunque todo lo que encontró fue un enorme agujero, lo que la asustó y balbuceó: «Dios mío, debo haber perdido mi cartera, qué pesadilla». Pero el conductor no fue condescendiente con la anciana y dijo de una manera muy grosera: «¿Qué tipo de broma es esta? ¿Te crees muy lista? ¿Decidiste viajar sin dinero y aún así sentarte como si nada? Aquí hay muchos como tú que se creen muy listos, pero ni hablar, te bajarás en la próxima parada». Al oírlo, la anciana no supo qué hacer y lo miró con una mirada suplicante, pero él apartó la mirada y continuó parado frente a ella. Entonces Victoria no pudo soportarlo más y dijo en voz baja: «Yo pagaré, aquí está el dinero, toma». «¿No te da vergüenza tratar así a una persona anciana?». El conductor resopló y se quejó mientras, refunfuñando, le decía que le daba igual si quería cuidarla a ella, pero que no permitiría que ninguna persona, por muy mayor que fuera, tomara asiento sin pagar. Luego, Victoria se levantó, volteó hacia la pensionista y le ofreció su lugar, mientras ella se quedaba de pie, acto que hizo que la anciana se sintiera un poco mal, pero aún así le agradeció y tomó el asiento, diciéndole que era una joven muy amable. También le dijo que su nombre era Gabriela y que sabía que ella era Victoria, pero al oír eso, la chica gruñó y se alejó. Realmente no quería llamar la atención ni que nadie supiese quién era. Después de media hora, la cabina estaba llena, hacía calor y la anciana comenzó a jadear y a agarrarse el pecho, como si intentase agarrarse el corazón, mientras sentía que se quedaba sin aire. Al ver eso, Victoria se asustó mucho y le preguntó si estaba enferma, abriendo la ventana para que entrara un poco de aire fresco.
Por suerte, pocos minutos después, el autobús se detuvo en una estación en un pequeño pueblo, y Victoria, sin pensarlo, se bajó corriendo y fue a la farmacia a comprar medicina y agua para la pobre anciana. Tardó más de lo previsto y pensó que no le daría tiempo y perdería el autobús, pero milagrosamente logró regresar y subirse de nuevo. Victoria entregó todo lo que compró a la señora Gabriela y le dijo: «Tome esto, quizás se sienta mejor. ¿Tiene mucho camino por recorrer? Si pasa algo, le diré al conductor. Él debería tener un botiquín de primeros auxilios en la cabina». Gabriela tomó un sorbo de agua y comenzó a chupar la pastilla, y en cuestión de minutos se sintió mucho mejor. Luego le dijo que aún le quedaban unas cuantas estaciones más, pero Victoria se bajaría en la siguiente parada, y le deseó mucha suerte y que se cuidara. Victoria se bajó del autobús y afuera hacía frío, un frío asqueroso, mientras llovía ligeramente. Tiró su bolso sobre su hombro y se apresuró hacia el pueblo. El camino pareció eterno, hasta que por fin la casa de sus padres apareció en el horizonte, pero al verla, la chica apenas podía reconocerla, y se horrorizó de lo descuidada que estaba. La cerca estaba torcida, el porche se desmoronaba, el patio estaba cubierto de arbustos y malezas, y no podía pasar, y sin embargo, solo habían pasado 6 meses desde la muerte de su madre. Con dificultad pudo abrir el candado y entrar, aunque ya una vez adentro, no paraba de estornudar por tanto polvo. Junto a la cama de su madre, en la mesa, había una foto enmarcada de cuando era joven con ella en su brazo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Su corazón se apretó y las lágrimas brotaron de sus ojos. Cogió y abrazó una blusa de su madre que colgaba en la silla. Se aferró a ella y lloró. «Dios mío, mamá, perdóname por no estar ahí para ti cuando tanto lo necesitabas. No imaginas lo mal que estoy sin ti. Estoy sola, no tengo a nadie que se preocupe por mí, que me abrace ni que me quiera. Si tan solo supieras cuán cansada y confundida estoy, nada me ha salido bien». Después, sin desvestirse, se acostó en la cama de su madre y se quedó quieta durante mucho tiempo, recordando su pasado. Victoria nació y creció en Upata, donde su madre y ella vivieron solas desde siempre. Nunca vio a su padre, aunque por supuesto ella, como cualquier niño, a menudo le preguntaba a su madre al respecto, pero le guardaba silencio o cambiaba el tema. Su madre, Noelia, trabajaba duro en su granja, tenía que ordeñar las vacas, sembrar y cosechar, y lo hacía todo sola, por lo que terminaba exhausta y casi sin poder moverse del cansancio. Victoria intentaba ayudar a su madre desde que era pequeña, y también hacía todo lo posible en la escuela para no preocuparla. Siempre se compadecía de su amada madre, miraba sus manos labradas y callosas, su espalda encorvada, y pensaba en secreto: «No quiero esto, tengo que salir de aquí e irme lejos. Esto no es vida, es esclavitud». Tan pronto como Victoria se graduó, su madre le dijo: «Vete de aquí, hija mía, trata de construir tu vida en la ciudad. Eres una chica inteligente, te graduaste con honores y te dieron una medalla de oro. Debes hacer todo lo posible por ir a la universidad. Además, te ves como una muñeca y todos los chicos te miran con deseo. Pero, ¿para qué sirve? ¿Con quién te casarás? No quiero que sea un ganadero. Te condenarías al mismo yugo que yo. Mírame, solo tengo 45 años, parezco una anciana de 70 y ni siquiera puedo contar cuántas enfermedades tengo. No quiero que tengas ese destino, hija mía». Victoria dijo tímidamente: «Yo misma he pensado en eso muchas veces, mamá, pero tengo miedo, y si no funciona». Aunque su madre siguió persuadiéndola: «Funcionará. Ten, toma esto. He estado ahorrando dinero para este momento. Es para ti, para tus primeros días en la ciudad. Si Dios quiere, encontrarás un trabajo y tendrás la gran vida que mereces. Además, siempre podrás volver si algo sucede. Sabes que te quiero y estaré esperándote». Y así quedó acordado. La gran ciudad sorprendió a Victoria al principio, con su ruido y ajetreo, al punto de que estaba un poco asustada
y pensó que nunca se acostumbraría. Aún así, logró alquilar una habitación sin problemas. No era en el centro, pero era limpia y acogedora. Aunque le tomó algún tiempo conseguir trabajo, ya que no querían contratarla por no tener experiencia. A duras penas consiguió un trabajo en un restaurante como camarera. Al principio, todos la acosaban y se sentía como una cabra tonta. No podía sentir sus piernas, pero luego se acostumbró y le cogió el truco. Uno de sus clientes habituales la comenzó a coquetear. Era un hombre adulto bien cuidado y bien vestido con un costoso traje elegante. Todo el mundo en la ciudad lo conocía y lo atendía con el más alto nivel, porque no era otro que el dueño de la cadena de estaciones de servicio, Daniel Rivero. Se podía ver de inmediato que el hombre era muy mandón y extremadamente exigente. Dios no permita servirle café frío o mal preparado, porque el escándalo se oía a kilómetros. La primera vez que Victoria le llevó un pedido, él apartó la vista de unos papeles que estaba leyendo. Levantó una ceja, miró a la chica con interés y luego dijo lentamente: ¿te darías una vuelta para mí? Vamos, hermosa, date prisa. Pero Victoria se sintió incómoda, como un caballo en un circo, y se sonrojó de pies a cabeza. Aunque por suerte, el cantinero la llamó y ella se dio rápidamente la vuelta, dibujando una semblanza de sonrisa en su rostro, a lo que el hombre dio una sonrisa bastante engreída y se estiró diciendo: muy bien, justo como me gusta. ¿Cuál es el nombre de tan encantadora jovencita? Victoria, respondió tímidamente diciéndole su nombre, y Daniel, con un enfoque empresarial, le dijo: bien, te invito a una cita esta noche, Victoria, y no aceptaré excusas ni negaciones. Dame tu dirección y te recogeré a las 8. Tal determinación confundió a Victoria y no sabía qué hacer, pero el personal le hacía señas incitándola a que aceptara, por lo que ella aceptó e intercambiaron sus números telefónicos. Tras eso, el hombre comió tranquilamente, se despidió con un guiño, tocó su mano y se fue en su fino deportivo italiano. Durante todo ese tiempo, las piernas de Victoria no paraban de temblar. Hasta se sintió enferma al punto de que tuvo que sentarse y justo en ese momento estaba rodeada de chicas y todas comenzaron a gritarle: ¡qué suerte tienes! Aunque Victoria no lo veía así y estaba bastante confundida. Entonces las chicas comenzaron a preguntarle si acaso no sabía quién era él. Todas decían que si un hombre así las invitaba a una cita, estarían corriendo detrás de él, aunque pese a eso, Victoria seguía confundida y comenzó a llorar mientras preguntaba qué hacer. Él era mucho mayor que ella, y eso no le gustaba, por lo que tenía pensado no ir, pero nadie estaba de acuerdo con ella, y le hicieron creer que era una oportunidad única en la vida que no debía desaprovechar, o podría arrepentirse el resto de su vida. Comenzaron a meterle ideas en la cabeza, diciéndole que si le gustaba y se casaban, tendrían una vida de lujos y prosperidad, y que de lo contrario, viviría en su habitación alquilada por el resto de su vida. Para terminar de convencerla, mencionaron a su madre. Victoria había dicho que su madre estaba enferma, y ellas aprovecharon para sacarle al tema, diciéndole que podría ayudarla pagándole los mejores doctores y medicamentos. Tras oír eso, Victoria estuvo de acuerdo y aceptó, pensando que era lo correcto, pensando que así al menos podría ayudar a su madre. Así que Victoria y Daniel comenzaron a salir, y 3 meses después, él le propuso matrimonio, hecho que confundió a todos a su alrededor mientras se preguntaban por qué necesitaba esa pobre camarera. Pero él era el único que conocía la respuesta a esa pregunta. Daniel era un déspota e incluso un poco sádico. Sentía un placer incalculable al ser obedecido incondicionalmente. La más mínima desobediencia le causaba un ataque de ira y agresión. Por eso, nunca se había llevado bien con los demás. ¿Quién querría aguantar eso? Además, Daniel simplemente estaba obsesionado con el dinero. Contaba literalmente cada centavo y lo mendigaba como si fuera un indigente. Claramente, ninguna de las jóvenes de su nivel en la ciudad estaba dispuesta a vivir con un tirano y tacaño como él.
Por eso, cuando los hombres vieron a Victoria delgada y hermosa como una sierva, pensaron de inmediato: esta pequeña y tonta oveja lo tolerará todo. Se veía desde lejos. Daniel finalmente había encontrado lo que tanto estuvo buscando: una joven hermosa y sumisa. Al principio trataba bien a Victoria, le daba regalos y la llevaba a conciertos y teatros, pero cuando se casaron todo cambió drásticamente. Su esposo le prohibió de trabajar y exigió que dejara de hacerlo de inmediato, porque no quería que moviera el trasero delante de otros hombres. Tampoco la dejaba visitar ni ayudar a su madre, y la encerró como un pájaro en una jaula dorada. Esta no era la vida que Victoria había soñado. Ella quería ver a su madre, sabía que estaba enferma de gravedad y que su vecina tenía que quedarse con ella, pero su esposo solo se enfurecía con sus súplicas y le gritaba: ¿qué crees que estás haciendo? No gano mis millones para desperdiciarlos en otras personas. Palabras que destrozaban a Victoria, porque ella no era cualquier persona, era su madre y tenía cáncer. Intentó explicarle de mil maneras que ella pasaba por un sufrimiento enorme y que era su deber como hija ayudarla, pero por más que lo suplicaba, el corazón de Daniel no se ablanda. Tenía un corazón de piedra. Lo único que hacía era gritarle para que se callara, mientras le decía que sus lloros solo le daban dolor de cabeza y que su único deber era limpiar la casa y complacer a su esposo, en vez de complacerse a sí misma. Él estaba decidido a no dejarla ir a ningún lado, y así fue. Un año después, su madre murió. Victoria recibió un telegrama que fue enviado por su vecina, quien estaba cuidando de su madre. El tacaño esposo apenas quiso gastar dinero para hacerle un modesto funeral, y pese a hacerlo, se negó rotundamente a ir. ¿Qué haré allí, en ese agujero? No me jodas. Ve, vuelve en 3 días y recuerda mi generosidad en pagar todo. En el cementerio todos miraban a Victoria con lástima, mientras la vecina no paraba de llorar. ¿Cómo es posible, Victoria? Noelia te estaba esperando. Cada día miraba por la ventana preguntándose cuándo vendrías, al menos por un día a visitarla. Ella te extrañaba terriblemente, pero ustedes, los jóvenes, no tienen corazón. Extraños cuidaban a tu madre mientras tú estabas viviendo con un millonario en la ciudad. Tras oír esto, Victoria no pudo parar de llorar. Quería morirse porque sabía que tenía razón en todo. Pero, ¿cómo explicarles que no veía ni un centavo de esos millones y vivía de una manera que no le desearía ni a su peor enemigo? Después del funeral, Victoria regresó a casa de su esposo, sintiéndose como el peor ser humano del mundo y odiándolo con todo su ser. Simplemente no podía verlo más. Tener tanto dinero y ser tan avaro es increíble. La pobre no paraba de lamentarse por haber aceptado ese matrimonio creyendo que sería lo mejor para ella, pero su vida juntos se había convertido en un infierno, al punto de que su marido comenzó a tratarla cada día peor, la insultaba y hasta la golpeaba. Ella soportó todo eso durante otros 6 meses, pero pasó algo que colmó su paciencia y fue la gota que derramó el vaso. Su esposo llegó tarde en la noche, estaba diciendo incoherencias y gritó con una voz que no parecía la suya: «Levántate, estúpida, tu esposo está aquí, ¿por qué no me recibiste?». Victoria, asustada, se encogió en la cama, esperaba que se calmara y se durmiera, pero no fue así. Daniel se lanzó sobre ella y comenzó a aplastarla con su gran cuerpo. Apestaba a alcohol y ella estaba cada vez más asustada, disgustada y hasta herida. No podía soportarlo más, por lo que mordió su hombro y salió corriendo. Pero Daniel, después de emitir un grito de dolor, se levantó y salió corriendo detrás de ella, gritándole que volviera antes de que fuera tarde o que de lo contrario la mataría. Ella no se detuvo, corrió hasta encerrarse en el baño y llorando se sentó en el frío piso mientras rezaba para que Daniel no pudiera derribar la puerta. Él pasó media hora gritándole y tirando de la manilla. Le decía que ella le pertenecía y que haría lo que quisiera con ella. Luego todo quedó en silencio y algo dentro de Victoria se rompió. Estaba tan enfadada y pensaba:
cuánto más podría soportarlo. Tenía que correr por su vida, o de lo contrario, simplemente la matará la próxima vez. Así que salió de puntillas mirando a su alrededor. La casa le parecía una cárcel, y en realidad lo era para ella. Aunque para su suerte, su esposo roncaba en el sofá. Ni siquiera se había desvestido, por lo que la chica aprovechó el momento para comenzar a lanzar frenéticamente algunas cosas en un pequeño bolso. Luego se vistió rápidamente, tomó su pasaporte y caminó agachada y en extremo silencio hacia el patio. Se puso a correr por la parte trasera de la mansión, donde no había cámaras. Saltó sobre la cerca y corrió por el bosque sin mirar atrás, hasta que llegó a la estación de autobuses, a eso del mediodía, y así logró terminar con la infeliz vida que tenía con ese hombre rico y maltratador. Todavía, con estos tristes pensamientos, Victoria de alguna manera se quedó dormida y por la mañana se despertó. Se remangó las mangas y comenzó a poner en orden su descuidada casa. El día pasó desapercibido y todo parecía ir normal, pero un par de días después, un automóvil muy caro se detuvo frente a su casa, y en ese momento a Victoria le entró un ataque de pánico terrible, y tenía solo un pensamiento en su cabeza. Bueno, esto es todo, estoy acabada. Obviamente es Daniel y no hay manera de que salga con vida. Pero cuando entró en sí, notó que del auto se bajó un hombre enorme vistiendo un traje elegante que le preguntó: «¿Tu nombre es Victoria? Me dijeron que te llevara con el jefe, así que alístate y sube al auto». Y ella preguntó con voz temblorosa: «¿Y si no quiero, puedo negarme?». A lo que él respondió suavemente, pero al mismo tiempo con autoridad: «No, no puedes, pero no te preocupes, no te harán daño. Alístate y te estaré esperando en el auto». Durante todo el camino estaba preocupada y rezando, pero cuando el auto giró en otra dirección, Victoria se tranquilizó un poco. Daniel ciertamente no podía estar allí, pero aún así la tensión era muy aterradora. ¿A dónde la estaban llevando? ¿Qué querían de ella? ¿Cómo volvería? Finalmente llegaron. El chofer ayudó a Victoria a salir del auto y la llevó a una mansión enorme y lujosa, donde la anciana, a quien había conocido por casualidad en el camino, salió a recibirla, y junto a ella, en una silla de ruedas eléctrica, estaba un joven muy apuesto de unos 30 años. Su rostro desbordaba ternura y alegría. Gabriela lloriqueó abrazando a Victoria como si fuese una vieja conocida. La anciana estaba muy feliz de haberla encontrado y le presentó a su hijo, a quien también le dijo que fue gracias a Victoria que ella pudo volver con él. Su hijo, Antonio, era el dueño de la casa y un conocido hombre de negocios, como también un filántropo respetado. Victoria estaba sorprendida por tan cálida bienvenida y se alegró que Gabriela hubiese llegado sin problemas, pero simplemente no entendía por qué la habían ido a buscar. En ese momento, el dueño de la casa intervino en la conversación diciendo: «El asunto es este, Victoria. Mi madre ha estado hablando todo este tiempo únicamente de su salvadora, así que decidí encontrarte y agradecerte personalmente por ayudar a mi madre. Además, mi madre dijo que parecías muy afectada, así que nos preguntábamos si necesitabas trabajo, ya que buscamos una empleada doméstica, que sea una chica decente y sin malos hábitos, y mi madre piensa que eres la persona ideal. ¿Qué dices?». Y tras oírlo, Victoria quedó en shock, pero estaba increíblemente feliz. Primero, realmente le urgía conseguir un trabajo, y en segundo lugar, era una gran oportunidad para esconderse en caso de que Daniel la buscara. Así que sonrió y respondió: «Tu madre es muy perceptiva. Realmente necesito el trabajo, así que aceptaré con gusto tu oferta. ¿Cuándo puedo empezar?». Pero Gabriela le pidió un momento. Le dijo que antes que nada debía comer. Ya estaba todo listo, así que solo debía ir al comedor y Luisana le serviría comida caliente. El almuerzo fue maravilloso. Todo estaba delicioso. Y pese al corto tiempo, ya Victoria se sentía bien en esa familia. Todo era de alguna manera cordial y sencillo. Cuando terminaron de comer, Gabriela contó con tranquilidad la historia de su vida. Había vivido la gran parte de su vida con su esposo Anthony.
quien ya había fallecido. Ambos empezaron desde cero, desde lo más bajo hasta la cima, y aunque era difícil de creer, su primer negocio fue una tienda de salchichas ahumadas en una estación subterránea del tren. La mujer relata que tuvo dificultades para quedar embarazada, pero finalmente tuvo a su hijo Antonio, quien también se dedicó a los negocios después de la universidad, pero a raíz de algunas malas decisiones que sufrió en los años 90, lo llevó a vivir solo. Además, por alguna razón, rara vez visitaba a sus padres. Luego se involucró en una compañía de estafadores, y pese a que Anthony notó la malicia de inmediato y trató de disuadirlo, Antonio siguió enfrascado en seguir con el negocio. Sus socios intentaron engañarlo y persuadirlo para que invirtiera todo su dinero en un negocio en conjunto. Le prometieron maravillas y Antonio, cayendo en la trampa, comenzó a exigirle a su padre que vendiera su negocio y dividiera el dinero a la mitad. Alegaba que su padre era muy viejo y que no sabía lo que estaba haciendo con el negocio. Eso devastó a Anthony. Fue un golpe terrible para él, porque había puesto todas sus fuerzas en ese negocio de familia, y eso, como era de esperarse, ocasionó una pelea familiar. Padre e hijo no paraban de gritar y discutir, hasta que después de una larga discusión dejaron de hablarse. Anthony vendió todo y con su parte se fue junto con su esposa a vivir en otra ciudad. Compraron una casa y comenzaron a vivir modestamente, y hasta el día de su muerte no quiso saber nada de su hijo. Enfermó y murió de un ataque al corazón, y su hijo ni siquiera fue al funeral, así que vivieron lejos el uno del otro, sumidos en un gran dolor. Tras todo esto, Gabriela dijo: «Luego me enteré por mis amigos que mi hijo había tenido un grave accidente y había quedado discapacitado. Mi corazón de madre no pudo soportarlo, se me desgarró el alma y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Así que dejé mi orgullo de lado y fui a verlo. De lo contrario, pensé que moriría y nunca volvería a ver a mi hijo». Resulta que Antonio casi perdió el negocio y estuvo al borde de la quiebra, pero milagrosamente salió adelante y ya no estaba involucrado en ningún tipo de negocio ilegal. Su negocio iba de nuevo bien y su vida también. Tenía una prometida, Hillary, y de nuevo su madre a su lado. Así que estaban buscando a una empleada amable para mantener la casa en orden. Y bien, esa es nuestra historia familiar. Ahora cuéntanos un poco sobre ti, por favor, dijo Gabriela para concluir, a lo que Victoria suspiró profundamente y respondió: «¿Qué puedo decir? Soy una chica de campo, crecí con mi madre y luego me fui a la ciudad y trabajé como camarera, y después de un tiempo me casé con un hombre rico, pero resultó ser un sádico y un tirano. Me trató tan mal que no le desearía ese trato ni a mi peor enemigo. Ni siquiera me dejaba visitar a mi madre, y apenas me dio dinero para el funeral. Así que escapé de él en secreto y regresé a mi pueblo natal, pero todavía tengo miedo. Que Dios no permita que él sepa dónde estoy». Tras oírla, Antonio, horrorizado, sacudió la cabeza. No podía entender cómo alguien era capaz de levantar la mano contra una mujer y se compadeció. Saber esa historia lo terminó de convencer y le dijo que la esperaban el lunes por la mañana con sus documentos y sus cosas. También le hizo saber que ahí no debía tener miedo, ya que su seguridad era muy alta. Luego sonrió y miró con atención, mirada que a Vicky le dio escalofrío. No entendía lo que le estaba sucediendo. Su corazón latía a un ritmo desconocido y sus piernas temblaban. Pero la vida siguió y Victoria comenzó a trabajar como empleada doméstica. Victoria manejaba las tareas domésticas fácilmente, pero comenzó a notar que algo estaba mal en casa. Tan pronto conoció a Hillary, la prometida de Antonio, no le agradó mucho. Era demasiado dulce, hasta el punto de ser nauseabunda, y notó que solía ser despectiva cuando la miraba. Decía que no entendía por qué necesitaban una nueva criada, si Luisana lo hacía todo correctamente. Además, le parecía inútil contratar a una chica sin experiencia y sin referencias, cuya reputación ni siquiera conocían.
pero Antonio le contestó con dureza y seriedad, pidiéndole que no llenara su bonita cabeza de problemas innecesarios, ya que él se encargaría personalmente de arreglar cualquier percance. Además, él conocía bien su reputación, por lo que no tenía ningún problema. Además, había notado que Hillary solía tener un contacto demasiado cercano con su jardinero, Carlos. Entraba en una casa en el jardín 100 veces al día, y juntos susurraban y reían de una manera muy sospechosa. ¿Qué podría unir a la prometida del amo a un simple jardinero? Sin embargo, Carlos no tenía mucho de jardinero. Era un tipo joven, atlético, bien peinado y corpulento. El tipo de personas que no suele trabajar de jardinero. Un día, Victoria estaba sacudiendo las almohadas en el patio y vio al jardinero deslizarse hacia el cenador, al final del jardín de flores, y luego, después de unos minutos, Hillary entró. Victoria caminó silenciosamente alrededor del gazebo, desde atrás y acechando detrás de los enormes arbustos de hortensias, comenzó a escuchar a Carlos susurrar enfadado. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cuánto tiempo más vas a tardar esta farsa? Ya estoy bastante cansado de cortar estos arbustos estúpidos y fingir ser un jardinero. Ya cambiaste su medicamento, pero ¿cuánto tiempo tardará en hacer efecto? Tu prometido sigue vivo como un cometa inmortal. Nada puede acabar con él. Realmente es un tipo duro. Dañé los frenos del coche y aún así logró sobrevivir al accidente. Al que Hillary respondió: ha estado tomándolo durante 2 semanas. Pronto hará efecto. Debería quedar paralizado y eso es todo. La muerte es su única opción. Pero tenemos que asegurarnos de que nadie sepa de qué murió. La boda se acerca y tiene que vivir para verla. Si no sucede, no recibiré nada por ley. Así que ten paciencia y ten en cuenta que todavía necesitas eliminar a la vieja Grima, porque su madre tiene los mismos derechos de herencia que yo, o tienes la intención de dividirlo. El jardinero sisió y juró encargarse de la anciana en poco tiempo, ya que estaba débil y apenas podía caminar por el patio, así que empujarla a la piscina era suficiente para acabar con ella. Hillary estaba encantada de cómo él había pensado en todo, y comentó que ya estaba cansada de la vieja, como también de la nueva criada, que no paraba de meter su nariz en todas partes, y por último luego agregó: no puedo esperar a que todo esto termine y podamos irnos a Madeira, a beber cócteles y broncearnos al sol. Y comenzaron a besarse descaradamente. Victoria estaba impactada por lo que acababa de presenciar y entendió por qué cuando le preguntó a Antonio sobre su cirugía, Hillary lo miró de tal manera. Después de todo, la idea del accidente fue de ella. Al día siguiente, Victoria luchó con la idea de si contarle a Antonio o no lo que había escuchado, y decidió que simplemente tenía que advertirle del peligro o de lo contrario se arrepentiría, y así lo hizo. Era un día libre y toda la familia estaba descansando, así que Victoria se acercó a la anciana Gabriela y le susurró suavemente: necesito hablar personalmente contigo y con Antonio. Es urgente. La mujer, en sus ojos, se dio cuenta de que algo realmente serio había sucedido y asintió respondiendo: sígueme. Y caminaron tranquilamente hacia el despacho de Antonio. Él, asombrado, se apartó de la lectura y miró a las mujeres desconcertado. Victoria exhaló y comenzó a contar confusamente a Antonio. Bueno, resulta que ayer escuché accidentalmente a Hillary y al jardinero en el cenador, y estaban discutiendo un plan para matarte. Resulta que ella ha estado cambiando tus pastillas por 2 semanas para ocasionarte una parálisis y que murieras. Además, el jardinero también dijo que él fue el que averió los frenos de tu auto, y por eso tuviste ese accidente en el que casi te costó la vida. Además, y lo más importante, Hillary y Carlos son amantes. Casi me desmayo cuando los vi besándose tan apasionadamente. Bueno, no pude quedarme callada, lo siento, pero tenía mis sospechas al respecto desde hace mucho tiempo, y si quieres, puedes despedirme por entrometerme en tus asuntos.
Antonio se puso pálido y Gabriela se agarró el corazón para después susurrar: «Te lo dije, hijo, era muy extraño que estas pastillas solo te hagan sentir peor, porque te adormecen las manos y ralentizan tu corazón». «¡Qué bastarda!», dijo Antonio secamente, para después agregar: «Gracias por la advertencia, Victoria. Me encargaré de ellos yo mismo. Tienen un nido de serpientes en el pecho, pero nada, les daré una vida divertida». Después de lo que Antonio escuchó de Victoria, tomó las pastillas para examinarlas y, aprovechando que Hilary se había ido con sus amigas al salón de belleza, envió al jardinero al vivero a buscar un arbusto exótico e instaló cámaras de video ocultas en el cenador, en la garita del jardinero y en toda la casa. 3 días después, vio con sus propios ojos que Victoria tenía razón. Le dio asco ver a los amantes teniendo una noche salvaje en la garita, así que le pidió a su conocido amigo de la policía que se hiciera pasar por un matón y que viniera a casa con él. Ese día, Antonio llamó a Hilary, quien estaba visitando las boutiques del centro comercial, como de costumbre. «Cariño, ven rápido, tengo una sorpresa para ti, te dejará impresionada». E inmediatamente después llamó al jardinero por radio: «Carlos, ven a mi oficina, te daré nuevas instrucciones para hoy». El momento de la verdad había llegado. Hilary corrió hacia la oficina de Antonio esperando de algún regalo costoso, pero cuando entró, vio a su madre sentada que la miraba con cara de enfadada y a los policías presentes. De repente, su rostro cambió abruptamente. Antonio sonrió y luego, silenciosamente, encendió la cámara de grabación. Se oyeron suspiros y gemidos resonantes, y Hilary empezó a gritar: «Apáguenla, por favor, ya es suficiente». Estaba muy avergonzada de que todos estuviesen viéndola en la cama con Carlos, pero Antonio se burló y dijo: «Bueno, cariño, fue exitosa la sorpresa. Pero eso no es todo. Tengo otra grabación tuya discutiendo un plan para matarme, e hice un análisis de las pastillas que cambiaste y todo concordó. No sé si aún estaría vivo si siguiera tomando esas pastillas por otra semana. Además, la policía descubrió que la manguera de freno de mi auto realmente estaba dañada y había sido manipulada. Así que, tortolitos, preparen sus bolígrafos. Están a punto de ser esposados y van a pasar unas vacaciones inolvidables en la cárcel, pero desafortunadamente por separado». Carlos se movió y estuvo a punto de correr hacia la ventana, pero los policías hábilmente lo retorcieron y lo esposaron. Hilary, al ver esto, no se inmutó y empezó a suplicar a Antonio: «Perdón, Antonio, no me mandes a la cárcel, no sobreviviré allí, me iré. No, nos iremos ya mismo y nunca volverás a saber de nosotros. Si quieres, firmaré lo que sea, pero no me mandes a la cárcel». Luego, los policías le dieron un bolígrafo y papel, y ella y Carlos escribieron una confesión de todos sus actos, y eso era exactamente lo que Antonio quería. Después de todo, no había grabación real de la discusión del asesinato, ya que él instaló las cámaras un tiempo después. Pero Antonio guardó la confesión en su caja fuerte y dijo: «Ahora salgan de mi casa y no quiero verlos aquí nunca más. De lo contrario, enviaré esto al tribunal, junto con las cintas de vigilancia, lo que se convertiría en mucho tiempo comiendo la comida de la cárcel». Pero por último, volteó a Hilary y concluyó diciendo: «Eres una víbora y fingías ser un dulce ángel. Tienes un alma sin valor y despreciable. Resulta que mi difunto padre tenía razón». Pasaron un par de semanas y Victoria estaba lavando las ventanas cuando Antonio se acercó a ella en su silla de ruedas y de repente preguntó: «Dime, ¿qué hiciste cuando tu esposo te maltrató y engañó? ¿Cómo lo superaste? Siento que hay un enorme agujero negro en mi alma. Una herida que no para de sangrar. ¿Cómo puedo vivir con eso?». Al oírlo, la chica dejó caer el cubo y la toalla. Se sentó junto a él en el sofá, tomó al hombre de la mano y dijo en voz baja: «Antonio, sinceramente, no lo sé. Yo misma acabo de comenzar a recuperarme de todos los horrores de mi matrimonio pasado. Tomé la oportunidad y escapé de ese tirano. No toleraría más humillaciones y fue aterrador. Era como saltar desde un acantilado hacia lo desconocido, pero ahora no me arrepiento en lo absoluto.
Con el tiempo pasará y todo se calmará. Comencé una nueva y brillante etapa en mi vida. Además, me gustas mucho. Creo que estoy enamorada. Uf, finalmente lo dije en voz alta. Pero tan pronto como terminó de decirlo, Victoria se sonrojó y se fue corriendo, regañándose a sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué esta confesión? ¿Crees que él se enamorará inmediatamente de ti? Idiota. Pero Antonio solo sonrió soñadoramente y fue a buscarla. Golpeó tímidamente en la puerta y dijo: Victoria, abre por favor, no hemos terminado de hablar. Ella abrió la puerta y Antonio la miró con ojos tiernos para luego decir: Dime de nuevo, ¿te gusto? ¿Es verdad? ¿O lo dijiste por lástima para consolar a un hombre discapacitado? Pero al escuchar eso, Victoria, con voz de enfado y sin dudarlo, respondió: No, no eres un inválido, eres un hombre joven, guapo e inteligente. Le dijo también que necesitaba creer en sí mismo, y al hacer la cirugía, ella estaría allí para él apoyándolo. Comentó además que se enamoró de él cuando lo vio, sin importar el dinero ni lo material, solo lo quería a él. Entonces Antonio la abrazó bruscamente y comenzó a besarla apasionadamente, y le susurró que ella también le gustó desde el primer momento, pero tenía miedo de mostrar sus sentimientos. Gabriela solo se alegró de que Antonio y Victoria se hubieran acercado. Realmente le gustaba esa chica amable y sencilla. Solo se podía soñar con una nuera así, no como esa falsa Hillary con una piedra detrás de su espalda. Finalmente, las dos mujeres persuadieron a Antonio a hacerse un examen y enviar sus escaneos y pruebas a una clínica alemana avanzada. 2 semanas después, recibieron una respuesta de que estaban listos para operarlo. Las posibilidades eran buenas. Victoria inmediatamente comenzó a hacer las maletas. Le dijo a Antonio que iría y se quedaría con él. La operación fue larga y difícil, pero gracias a Dios todo salió bien. Antonio se recuperó rápidamente. Victoria lo ayudó en todo, aprendió a masajearlo y distraerlo de todos los malos pensamientos y el dolor que sufría del postoperatorio. Antonio se esforzó mucho, quería recuperarse rápidamente, sentirse como antes, como un hombre fuerte y completo. Y finalmente, después de 3 meses, regresaron a casa. Gabriela abrazó y besó a su hijo llorando. Estaba muy feliz de que su hijo pudiera volver a caminar por sí solo. Lo había extrañado mucho. Antonio consiguió para Victoria un trabajo como gerente en su empresa y empezaron a vivir juntos, hacer planes para el futuro e incluso soñar con tener hijos. Pero Victoria todavía tenía que arreglar el divorcio con su exmarido. Daniel resistió hasta el final. Deliberadamente no se presentó a las reuniones y sufrió muchos nervios, antes de que los abogados de Antonio lo obligaran finalmente a aceptar el divorcio de Victoria. El hombre, despótico y narcisista, estaba simplemente lleno de ira. ¿Cómo podía ella, cómo se atrevía, tratarlo por algún otro hombre? Quería vengarse de lo que le había hecho Victoria. Sin embargo, se embriagó cada vez más hasta morir en su misma ira. Antonio quería hacer una boda lujosa ante todo el mundo y proponerle matrimonio a su novia. Pero para su sorpresa, Victoria se negó rotundamente. Ella le contó que ya había tenido un matrimonio de lujo, pero que el amor y la felicidad no habían llegado y que no quería otro espectáculo más. Sin embargo, por mucho que intentaran celebrarlo en un pequeño y modesto círculo, la prensa no dejó de dar titulares. El famoso empresario Antonio se casó en secreto con una chica sencilla del campo, deseando felicidad a los jóvenes y una foto de ellos en primer plano en la portada, y Daniel, después de leer sobre ello, casi se ahogó con otro vaso de alcohol. Estaba sofocado de ira y odio, caminaba como un animal en una jaula, tomando coñac y destrozando todo en la casa. El alcohol nubló por completo su mente y tomó la decisión de conducir borracho y a alta velocidad para vengarse de su adversario y recuperar a Victoria. Estaba enfadado consigo mismo por lo que había hecho. En el camino de salida de la ciudad, perdió el control de su auto y chocó con un poste de luz. Los médicos lucharon por su vida, pero Daniel se quedó inválido. Había perdido completamente el control de todo.
y su negocio había quebrado. No había nadie que lo cuidara, y el hombre tuvo que vivir sus días en una residencia de ancianos. Ya no quedaba ni rastro del confiado y fascinante amo de la vida. Ahora era un inválido débil y borracho, cuya única diversión era sentarse todo el día y mirar por la ventana en silencio. Victoria llamó una vez a su amiga de su antiguo trabajo, una camarera llamada Lorena, que le contó sobre cómo terminó el destino de Daniel. La mujer se desanimó y compartió la noticia con Antonio. No tenía secretos el uno del otro. Él dijo tranquilamente que si le gustaría ayudarlo de alguna manera, pero Victoria de repente lloró y dijo que honestamente no quería, porque ese hombre le había dado mucho dolor y sufrimiento. No le había dado una vida sino un infierno, y cada vez que ella lo recuerda tiembla y llora de pánico. Antonio la abrazó fuerte y le dijo que si esa era su decisión, la respetaba, y que olvidara todos los errores de Daniel, y que ahora solo venían cosas buenas. Le dijo que él nunca la lastimaría, y que solo tiene un deseo y es tener muchos hijos. En ese momento, ella le confiesa que estaba embarazada, pero no había querido todavía decirle nada hasta que no estaba segura. Él la abrazó fuerte y comenzó a besarla, de tanta era la felicidad por dentro. Un minuto después, gritó a su madre que iba a ser abuela y ella solo sonrió y le dijo que ya lo sabía. La madre de Antonio ya sabía todo sobre el embarazo de Victoria. Tenía una especie de conspiración para que él no se enterara. Victoria miró a Antonio con tanta ternura y amor y pensó en lo imprescindible que es la vida después de todo. El embarazo fue sorprendentemente fácil. Victoria pudo trabajar hasta el final. Incluso sus pies no se hincharon mucho. Una noche comenzaron las contracciones y Antonio llamó a una ambulancia. Su madre Gabriela trató de vestir a su nuera aterrorizada y tratando de tranquilizarla, le dijo que respirara hondo y calmadamente. Entonces llegó una ambulancia y Victoria fue llevada a la sala de parto. Antonio caminaba por el pasillo del hospital y miraba sin cesar su reloj, escuchando los gritos de su mujer y lo que estaba sucediendo. Gabriela estaba sentada en un sofá e intentaba calmar a su hijo. Le decía que no se preocupara, que se relajara y que todo saldría bien. De repente, para sorpresa de todos, una alegre enfermera salió y les preguntó si ellos eran los familiares de Victoria. La enfermera comentó que el parto fue prematuro, pero todo había salido bien. Les dijo que fueran a su casa, porque solo la podría ver al día siguiente por la mañana. Antonio lloraba y susurraba dando las gracias a Dios que todo salió bien, mientras Victoria estaba todavía en el hospital. Antonio y Gabriela prepararon la habitación del bebé, compraron un hermoso cochecito, la cuna y muchas cosas nuevas. Hicieron también algunos preparativos para cuando le darán el alta. Todo el hospital de maternidad miró con la boca abierta cuando una enorme limusina se detuvo en la puerta y el feliz padre llevaba con orgullo a su recién nacido en brazos. Se lanzaron globos y palomas blancas al cielo, y Victoria lloraba de felicidad sosteniendo un enorme ramo de rosas escarlata. Abrazó a su esposo y le preguntó cómo llamarían a su hijo, y Antonio les responde que si estaba de acuerdo en llamarlo Anthony como su padre, y a Victoria le pareció perfecto ese nombre. Gabriela adoraba a su nieto, lo mimaba con gran placer y muchas veces agradecía al destino por ese encuentro fugaz en el autobús con Victoria, que hizo que su familia fuera tan feliz. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje del amor y aprecio. Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.